Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los ingenieros que cierren su alma a la ética y apaguen su voz ante las calamidades llevan en su interior el sufrimiento y la miseria. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita reservar asientos de vuelo. Le invitamos a visitar esta tutoría para leer las condiciones detalladas de este ejercicio. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En las líneas 4 y 5 se incluyen las librerías Stdio y Stdli.h. Estas librerías permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 7 se usa el espacio de trabajo estándar. Esto permite programar de manera predeterminada. Se pueden crear espacios de trabajo personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje C. Entre las líneas 9 a 39 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. Recuerde que un programa puede tener varios métodos. Cuando el programa ejecute, el compilador buscará el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, en la línea 11 de tipo entero, se declaran las variables C, fila y columna. La variable C se inicializa en 1. Línea 12 de tipo entero se declara una matriz llamada asiento. Esta matriz se declara entonces de 2 filas 40 columnas y se inicializa a ceros. Recuerde que las matrices son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entre las líneas 14 a 29 está un ciclo while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, mientras la variable C sea menor o igual a 80, ingresará este ciclo. Entre el ciclo, en la línea 16, usamos el método printf. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe la palabra printf, paréntesis, entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Las variables van al final separadas por coma. El texto va entre comillas dobles. Aquí mostramos favor ingresar un número de fila entre 1 y 2. Línea 17, scanf es un método que permite obtener datos de entrada, es decir, del teclado. Entonces, este método scanf recibe dos argumentos. El primero, entre comillas dobles, es la nomenclatura del valor que se va a recibir. Como vamos a recibir un dato de tipo entero, usamos porcentaje %d. El segundo es el nombre de la variable que va a recibir la información, en este caso la variable fila. Se debe anteponer el símbolo de ampersand. Entonces la variable fila recibirá el entero que el usuario ingrese por teclado. Línea 18, mostramos nuevamente favor ingresar el número de columnas entre 1 a 40. Y línea 19 es la variable columna recibirá el entero que el usuario ingrese por teclado. Entonces ya tenemos la fila y columna, es decir, el asiento a reservar. Lo único que resta es preguntar si el asiento está disponible, se reserva, y si no, se imprime asiento ocupado. Entonces para eso usamos sentencias condicionales entre las líneas 21 a 28. Recuerde que una sentencia condicional permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 21, si la matriz asiento en la fila 1, fila menos 1 y columna menos 1, si es igual a 0, en caso de ser cierto, en la línea 23 a la matriz asiento en la fila menos 1, columna menos 1 le asigna 1. Y línea 24 a la variable C la incrementan 1, es decir, al contador C lo incrementan 1. Y línea 25 imprime reserva exitosa. Observe acá que fila menos 1 se está usando porque los arrays comienzan desde 0. Entonces la fila que el usuario ingrese en realidad hará referencia a una fila menor en la estructura de datos. Entonces si estamos hablando de la fila 1, en realidad la fila 0 de la matriz. Por eso se resta 1 a la fila y a la columna. Entonces si el valor de esa posición de la matriz de fila columna es igual a 0, es porque el asiento no está ocupado. En ese caso le llevan 1 a esa posición, al contador lo incrementan 1 e imprime reserva exitosa. Pero si no, es porque tiene un 1, entonces imprime asiento ocupado.
Y esto se hará 80 hasta que la matriz esté llena. La matriz está llena cuando la variable c es igual a 80, o sea, se llena todos los asientos disponibles. Y al salir entonces entre las líneas 31 a 35 se imprime esta matriz. Debe estar entonces a unos, se imprime entre dos ciclos, se recorre por filas, y en la línea 33 vemos que se imprime entonces el valor de la matriz asiento en la fila y columna J. Para que este dato o variable se muestre, debe entre comillas dobles hacerse referencia a este dato usando la nomenclatura. Como es un dato de tipo entero, se usa porcentaje de. Luego un tabulador, un backslash texto, es un espacio largo para separar así cada dato. Si se desean imprimir más variables, estas van separadas por coma, cada una de ellas debe tener referencia con su nomenclatura. En la línea 34 se imprime un backslash n, esto es un salto de línea, entonces por cada fila de datos se imprime un enter. Así entonces se generará entonces una matriz, unos datos en forma de matriz, es decir, por filas y columnas. Y en la línea 37, System Pause indica al compilador que espere un ingreso de tecla. Así, cuando el programa ejecute, la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita reservar asientos de vuelo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos